Ya son las 7 de la mañana con 40 minutos, 7 con 40 minutos. En Punto Noticias, primera emisión, saludamos con Esteban Ron, experto electoral. ¿Cómo está Esteban? Buenos días, bienvenido, gracias por acompañarnos en Punto Noticias en su primera emisión. Le saludamos a Alexis Moncayo y quien le habla, Licenia Espinel. Se avanza el proceso electoral en medio de algunas situaciones un poco irregulares, como es, por ejemplo, el hecho de que finalmente se hayan dado la orden para que se impriman las papeletas para parlamentarios andinos, que se haya dado también la orden para que se transporten a diferentes partes del país, pero sigue la incertidumbre en cómo se va a desarrollar el voto de los ecuatorianos en el exterior, en todas las dignidades y sobre todo en el tema del Parlamento andino. No hay la certeza de que en todos los recintos de los ecuatorianos en el exterior se pueda llevar a cabo este proceso. En medio de eso surgen denuncias de última hora en contra de una sola candidatura, incluso por parte de la propia autoridad electoral. Uno de los consejeros ha presentado una denuncia en contra del candidato Andrés Arauz por supuesta entrega de dádivas, sin mirar más allá de sus narices lo que hacen otros candidatos, independientemente de que esta denuncia sea cierta o no. ¿Cómo mira usted el desarrollo de este proceso electoral hasta el momento? Doctor Ron, buenos días. Buenos días, Licenia. Buenos días, Alexis. Muchas gracias por la invitación, por el espacio. Bueno, las inconsistencias que ha tenido el proceso electoral y el Consejo Nacional Electoral son varias, son muchas. A veces unas están concluidas, otras no, otras se le ha tratado de buscar legalidad, otras no existe todavía. Pero usted ha hecho un excelente resumen de cuáles son los incidentes sobre los cuales nosotros nos estamos enfrentando en este momento como electores. Número uno, vamos con el tema parlamentarios andinos. Eh, la sentencia no estaba ejecutoriada, el Código de la Democracia es clarísimo, el artículo 273, y establece que las sentencias se ejecutorían en 3 días después de que esta ha sido notificada, ¿no? La sentencia salió la sentencia que hace alusión, la 021-2021, que hace alusión al tema de parlamentarios andinos de justicia social, pues estuvo notificada el día sábado. Si mal los números no nos dan, el día martes, es decir, el día de hoy, hasta las 11:59 se pueden presentar recursos, por lo tanto, no se encontraba ejecutoriedad y el CNE ha dado la orden de que se impriman las papeletas para parlamentarios andinos. Bueno, esa es una de las primeras inconsistencias en el ámbito jurídico. Respeto, o mejor dicho, irrespeto al Código de la Democracia. Segundo tema, digamos que las papeletas se alcanzan a imprimir. Tenemos que saber una cosa, estimada Licenia, sobre la base de lo que es el kit electoral. El kit electoral es un paquete que no puede ser vulnerado. Yo no sé cómo van a ser el reparto de estas papeletas de escala nacional. Tampoco ha habido un pronunciamiento oficial por parte del CNE que nos dice cómo van a llegar principalmente a los recintos de difícil acceso en las provincias orientales de nuestro país, en las provincias hacia el norte-oriente de nuestro país, donde inclusive de la experiencia vivida en el Consejo Nacional Electoral, pues las urnas y los kits llegan a lomo de burro, sí, hay que decirlo, o llegan en helicóptero, entonces es bastante complicado eso. Otra cosa, el kit no puede ser vulnerado. ¿Y cómo se va a repartir? ¿Cómo se tiene certeza de cuántas papeletas van a determinada urna, a determinada junta, a determinado recinto? Todavía no sabemos nada. Hay un pendiente todavía, estimada Licenia. La destrucción de las papeletas electorales que tenían el error respecto de la candidatura y del logo de la candidatura de Pedro José Freile. Hasta ahora no tenemos un conocimiento de un protocolo de destrucción de las mismas. Eso tiene que dar una certeza respecto de la situación que nosotros vamos a vivir y que estas papeletas no van a caer en manos indebidas. Ni protocolo ni destrucción. No tenemos nada de eso. Eso respecto de parlamentarios andinos. Ahora vamos con el tema de la denuncia del consejero Verde Soto. A mí la verdad me sorprendió mucho porque fue el mismo día de la notificación de la sentencia de parlamentarios andinos y realmente todavía no está en el Tribunal Contencioso Electoral sorteada, por lo tanto uno no tiene acceso a ver cuáles son los fundamentos de la misma. Sin embargo, del escueto boletín que fue propuesto por el consejero en redes sociales, él hace alusión a que llegó a su conocimiento por parte de una periodista, Belén Arroyo, el tema de que una candidatura en específico, perdón, no una candidatura, sino una alianza, UNES, estaba entregando dádivas y estaba haciendo pruebas gratis para el COVID-19. ¿Sí? No vamos a discutir respecto de que las dádivas están prohibidas según el artículo 204 del Código de la Democracia y que en el caso de la entrega, estas son motivo de una infracción grave según el propio Código de la Democracia. De eso no voy a discutir. Sin embargo, vamos a la fuente y al hecho generador del por qué se da esta situación. Las infracciones electorales, y me voy a remitir, yo justo le tuiteé hace un par de días, las infracciones electorales tienen un régimen específico de la prueba.
¿Cuál es este régimen específico de la prueba? Que la carga de la prueba, para hablar no tan abogadescamente, perdón el uso del coloquialismo, es decir, quien es responsable de probar que la infracción se está dando es el denunciante, en este caso el señor Verde Soto. Entonces, del escueto boletín, él dice que ha llegado a su conocimiento por parte de redes sociales y demás que se ha dado esta situación. No sabemos si el consejero Verde Soto ha presentado otro tipo de pruebas. Las pruebas para que puedan ser materia de una infracción grave tienen que ser de tres tipos, estimada Yesenia Alexis: pericial, documental o testimonial. ¿Sí? Pericial, dudo mucho que lo tenga porque los peritos, la prueba pericial tiene que ser a través de los peritos acreditados. En este caso, el TCE tiene que acudir a los peritos acreditados del Consejo Nacional de la Judicatura. No hay prueba pericial, no hay anunciamiento. Documental, dudo mucho, ya que se hace referencia a unas fotografías y conocimiento de lo que estaba sucediendo en ese momento a través de las redes sociales. Tal vez testimonial si es que el consejero así lo determina. Sí, eso por el lado de la prueba. Hay otra cosa, ¿no? El propio reglamento de trámites contenciosos electorales establece claramente que la prueba tiene que ser actuada en su totalidad por la necesidad de la misma y presentada o anunciada en su totalidad. No sabemos si esta se ha presentado. Eso respecto a la prueba. Pero vamos a una cosa, algo que es súper trascendental. ¿Quiénes son los sujetos activos de esta infracción? Y el artículo 278 del Código de la Democracia es súper específico. Punto 2, y nos dice: entregar donaciones, dádivas o regalos a los ciudadanos no autorizados por la autoridad electoral durante el periodo de campaña en caso de representantes legales, candidatos responsables económicos y jefes de campaña. Entiendo que la denuncia se hace sobre la base de unas actuaciones en la provincia de Carchi, pero tampoco hay una determinación del sujeto. El sujeto, en este caso, pasivo de la infracción, es decir, quién está cometiendo. No sabemos si fue un representante provincial de la alianza, no sabemos si fue un jefe Debe de haber un campaña. jefe de campaña, un gerente de campaña o el movimiento en Seguro. general, pero no hay una persona que esté señalada como el responsable, doctor. Así es, Alexis. Y tendría que decir, voy a citar un ejemplo absurdo. Esteban Ron, identificado como o inscrito como gerente de campaña de la Alianza XX, estuvo entregando a tal hora. Alexis Moncayo, candidato a asambleísta provincial circunscripción norte, estuvo realizando. Hay que hacer una identificación plena, pero los sujetos pasivos solo son estos cuatro. ¿Y qué pasa si el que entrega la supuesta dádiva, doctor Ron? ¿Qué pasa si el que entrega la supuesta dádiva, en este caso, o en cualquiera de los otros casos, de los otros candidatos también, no es ninguno de estos cuatro que están establecidos en el Código de la Democracia? No se configura la infracción, así de sencillo, estimada Yesenia. No se configura la infracción. La infracción es solo a esos cuatro sujetos que especifica el Código de la Democracia. No es que, y vamos a otra cosa además, ¿no? La justicia electoral tiene una particularidad. No es una justicia que investiga. Vamos a la justicia ordinaria y hagamos un parangón, ¿no es cierto? Cuando existe una presunción de un delito o una denuncia en el ámbito penal, ¿qué es lo que sucede? La fiscalía actúa, ¿no es cierto? También puede actuar de oficio y hace las investigaciones respectivas del caso para armar un expediente y seguir con el proceso penal. En el contencioso electoral esto no existe. El TCE no puede y no tiene facultades investigativas. Lo que el TCE tiene es facultades para pedir documentación a otras instituciones de Estado, a su par en el Consejo Nacional Electoral y demás. Doctor Ron, ahora, a mí lo que me genera inquietud, porque digo, a ver, aquí estamos hablando sobre un hecho específico de una candidatura y de una alianza, de un movimiento, ¿no? Pero yo que soy un mercenario más de los tantos que hay en este país, en este momento, que quiere provocar el caos, problematizar más todavía este proceso electoral que ya ha sido de hecho caótico, se me ocurre que lanzar camisetas también es una dádiva. Y voy y presento como prueba un video del candidato Lazo repartiendo camisetas a los simpatizantes de Yacu Pérez, que es un video que circula estos días. Voy y presento la foto en la que aparece Guillermo Lazo junto a un tanquero repartiendo agua en Manabí. Eso también es dádiva. Voy y presento la foto de la entrega de tanques de gas con los stickers del Partido Social Cristiano. ¿Esas también son dádivas, doctor? De seguro, Alexis, también son dádivas, ¿sí? También son dádivas, pero nuevamente es lo que yo te digo. Se tiene que identificar el momento en el cual el candidato, representante, jefe de campaña
o responsable económico hace la entrega y a través de los 3 tipos de pruebas. Sí, yo creo que en este momento la prueba más efectiva es la testimonial, pero la testimonial tampoco puede ser tan efectiva porque es tu palabra contra la mía. Sí, Alexis Moncayo estuvo tal día entregando camisetas para tal grupo de personas. Alexis me va a decir no, Esteban Ron va a decir que sí. Entonces, ¿dónde está la calidad probatoria? ¿No? Entonces, se pone en tela de dudas mucho. Además, hay otra cosa súper importante, estimado Alexis, y ya creo que nos vamos un poquito al deber ser ético y de la doctrina de la ciencia política, ¿no? Este tipo de actividades que realizan o este tipo de actividades de fiscalización tienen procedimientos específicos en el Consejo Nacional Electoral. Hay una unidad, una Dirección Nacional de Fiscalización y Control del Gasto Electoral. Esta unidad es la que tiene que levantar los informes. Esta unidad tiene convenios de cooperación con otras entidades estatales para que les ayuden en los recorridos para evidenciar este tipo de actuaciones. Con la Contraloría General del Estado, no sé realmente si es que este proceso electoral lo renovaron, pero siempre existió el convenio CNE, Contraloría General del Estado. Los recorridos que se hacen a escala provincial salen siempre las mañanas, regresaban en las tardes vigilando este tipo de situaciones. Pero es una unidad competente que tiene que recabar y hacer un expediente. De hecho, Licenia y Alexis, hay un procedimiento interno. Yo trabajé en el CNE, no tengo empacho en decirlo. Había un procedimiento interno que seguir. Estas son las pruebas, esto es el monitoreo, esta es la denuncia, y la denuncia se la hace el CNE como cuerpo colegiado. ¿Y ¿Sí? por qué en este caso Ajá, lo hace un consejero y no la unidad? ¿Y exactamente. por qué lo hace un consejero? Recordemos, en momentos en que se organizaba el proceso electoral, le pidió a un precandidato en ese entonces que apoye una posible postergación de las elecciones hasta que alcance la justicia a sentenciar al expresidente Correa en uno de los procesos judiciales para que así él no pueda participar en las elecciones. O sea, por citar este antecedente, ¿no? Porque lo hace un Exactamente, Licenia. consejero. Hay una actitud y hay una actuación de carácter personal del consejero Verde Soto. Y cuando uno adquiere, en este caso, la investidura del servicio público y de máxima autoridad de una función del Estado, tiene que dejar de lado cualquier tipo de elocución, ideología y demás y actuar institucionalmente, ¿sí? El CNE y el Tribunal Contencioso Electoral se basan en un principio, la especialidad de competencias. ¿Qué es la especialidad de competencias? Perdón que lo diga así, zapatero a tus zapatos. Tú organizas procesos electorales, tú juzgas en materia electoral, ¿sí? Y esa organización de los procesos electorales, que significa también fiscalización, control de todo el proceso electoral, tienen procedimientos en específico. Entonces, esa especialización es la que tienen que respetar. Conocimiento de la ley, principio básico. No todos los servidores públicos son abogados. Sí, tal vez los abogados tenemos una ventaja mínima profesional respecto del conocimiento y el funcionamiento del sistema jurídico, pero el principio de legalidad lo conoce usted, Licenia, tú, Alexis, todos, que tenemos que hacer lo que la ley manda, prohíbe o permite. No podemos utilizar subterfugios o artilugios para vulnerar la ley y hacer este tipo de actuaciones. Entonces, ¿qué nos queda? En este sentido, yo creo que el Tribunal Contencioso Electoral, sobre la base de una denuncia mal planteada, debería archivar, ¿no? Las decisiones judiciales, yo soy súper respetuoso, magistratura es magistratura, las decisiones judiciales no requieren de un auspicio o apoyo, sino de un análisis. Veamos qué nos dice el TCE. Doctor Esteban Ron, sobre esta denuncia, Luis Verde Soto advertía, una vez que la presentó, que el binomio de Andrés Arauz y de Carlos Rabascal debía ser descalificado de la contienda. Usted nos ha dicho bien, conocedor en materia jurídica, técnica y electoral, que eso no es viable, que esta denuncia no va a prosperar porque no tiene validez alguna, pero ahora hay otro intento. Y ayer lo han manifestado algunas personas que están muy informadas, muy enteradas de las actividades con las que cumple la Contraloría, que para el día de hoy se espera que emitan un informe con indicios de responsabilidad penal en contra de Andrés Arauz, con lo que se buscaría también eliminar la candidatura. O sea, ahí me parece que ya una corriente, ¿no? Ya la advertía Verde Soto, él creía que por este tema de las pruebas COVID tenía que ser descalificado Arauz. Me imagino yo que con mucha más fuerza van a tratar de impulsar esa descalificación con este informe de Contraloría. Se puede hacer, hay posibilidades, o sea, más allá de que muchos de los informes de la Contraloría terminan siendo unos mamotretos, pero por el tiempo, estamos a 5 días de las elecciones. ¿Qué pasa con la institucionalidad Estimado en este Alexis, país? pueden haber los informes que la Contraloría o el Contralor así lo quieran. Hay que respetar el procedimiento al interior de fiscalización y control de la Contraloría.
digamos, y me imagino, yo no tenía conocimiento de lo que tú me señalas, pero digamos que es un borrador inicial. El borrador inicial no significa que hay una responsabilidad directa, y en este caso del candidato Arauz. Todos los borradores y todo el procedimiento de Contraloría, de fiscalización y control, tiene un procedimiento que puede ser presentado descargos, ¿sí? Si es que se va a respetar. Yo también he sido sujeto de fiscalización por parte de la Contraloría, ¿no? Me emiten un borrador inicial, me emiten comunicaciones y yo tengo que ir presentando descargos poco a poco. Después de esto hay un borrador. De ese borrador yo tengo 5 días para presentar descargos más fuertes. Después de esto hay un recurso ordinario entre la propia Contraloría. Y ahí, y solo ahí, cuando se acaba la jurisdicción en la Contraloría, uno es responsable civil, administrativo, penal o con indicios de responsabilidad penal. Y de ahí nos queda el contencioso administrativo. Ojo, otra cosa, artículo 108 del Código de la Democracia, candidaturas irrenunciables, a pesar de que es un acto principal, la candidatura está calificada, ¿sí? ¿Cuáles son las sanciones que podría establecer la Contraloría? Digamos que exista una responsabilidad administrativa, puede haber una multa, una sanción, una glosa, se paga y demás. Lo complicado aquí es la pérdida de los derechos políticos. Pero Alexis, un punto clave que tampoco, y creo que es nuevamente el desconocimiento de la ley o el funcionamiento del sistema jurídico. ¿Qué nos dice la infracción sobre la que se está tratando de juzgar en este caso a UNES? Dice que, bueno, hay una sanción, me voy a permitir leer, desde 11 hasta 20 salarios básicos unificados, destitución y o suspensión de derechos de participación de 6 meses hasta 2 años, ¿ok? Vamos a eso. ¿Destitución de qué? Sí, los candidatos de Arauz y Rabascal no están ejerciendo ningún cargo público. Pérdida de derechos políticos de 6 a 2 años. ¿Desde dónde y hasta cuándo? ¿Sí? Desde que se generó la infracción y hasta qué momento, ¿sí? Igual, esto puede ser nuevamente y cualquier infracción electoral apelada y demás. ¿Y Yo si es un creo que ya es IRP, doctor, jugar, no? ¿Y si es un perdón, IRP? ¿Y si es un IRP? Es decir, si es un informe con un indicios indicio de de responsabilidad responsabilidad penal. penal, porque Tendrá la que seguir. Contraloría esos IRPs a la carta con el menú. Le voy a pedir que nos responda esto después de una pequeñísima pausa. Tenemos un compromiso con el CNE y volvemos para que por favor nos responda qué Con mucho pasaría gusto, no se preocupe, Licenia. si vamos con ese IRP. Una pequeñísima pausa, cumplimos con el compromiso del CNE y volvemos. Somos generadores de información. Punto Noticias. En Pichincha Universal, 8 horas. El otro relato. Inicio del espacio publicitario. ¿Piensas que todos los candidatos son iguales? ¿Todos te repiten las mismas propuestas aburridas? ¿No se parecen en nada a ti? Hay uno que es diferente, un hombre capaz, con experiencia e incansable luchador por los derechos de los más vulnerables. ¡Atrévete! Ekene Recalde, asambleísta por Pichincha, Distrito Sur. Vamos a legislar y fiscalizar por un Ecuador inclusivo y de oportunidades, de justicia social con libertad. Soy Javier Herbas, atrévete, somos gente nueva, vota todo ID, listas 12. Asambleístas provinciales, CNE 2021. Fin del espacio publicitario. Punto Noticias. Continuamos con la entrevista, con el diálogo que estábamos manteniendo con el doctor Esteban Ron, experto en materia electoral. Doctor Ron, usted nos iba a responder respecto a qué pasaría si en las últimas horas la Contraloría emite un informe con indicios de responsabilidad penal en contra del candidato Andrés Arauz. Licenia, yo dudo mucho que la Contraloría emita un IRP, ¿no? Este examen, debido a que ahí sí se podría ver que existe la carta, porque el procedimiento hacia atrás, ¿dónde estuvo? ¿Dónde estuvo el juzgamiento? Andrés Arauz fue servidor público hace muchos años. Los exámenes de la Contraloría, si bien tienen una duración de hasta 7 años del periodo de fiscalización, pueden ir paulatinamente, pero él podría decir, miren, o sea, de la nada salió esto, no tuve oportunidades de defensa o al menos de entrega de información. ¿Qué pasa con el IRP? Es un indicicio de responsabilidad penal. Es cuando la Contraloría sospecha que puede haber la configuración de un delito o en este caso de una conducta o de un ilícito. Y se pone en conocimiento de la Fiscalía General del Estado, ¿no?
para que la Fiscalía General del Estado inicie desde cero un procedimiento de investigación y luego, si es que en el procedimiento de investigación existen las evidencias, las pruebas y demás a través de las respectivas audiencias, se vaya a un proceso de carácter penal. Pero por lo pronto no significaría nada, salvo el inicio de una investigación. Recordemos que el IRP es un indicio, nada más, es cuando existe la sospecha. No existe la determinación de un ilícito a determinada persona. Doctor, eso sería. Sí, Alexis. Este proceso, ¿usted lo compararía con alguno otro o estamos, digamos, nosotros siendo testigos del peor que hemos vivido históricamente en estos 41 años desde el regreso a la democracia? Le cito dos casos, ¿no? que suman a todo este folclore que ha significado esta contienda, y es el hecho de que dos organizaciones políticas han quitado o han retirado su respaldo a sus dos postulantes presidenciales. Me refiero a Fuerza Ecuador con Carlos Oñá y a Unión Ecuatoriana con el señor Giovanni Andrade. A ver, realmente desde lo vivido, yo creo que en lo personal he vivido pocos procesos electorales bajo el análisis o el raciocinio, porque fui muy niño hacia atrás, ¿no? Pero me comentan que por ahí los de los años 70, 78 fue bastante trastrabillado en virtud, pero estábamos en otras circunstancias, ¿no? Democráticamente no existía democracia, había una junta militar encargada del proceso electoral, pero yo creo que es el proceso electoral con más ineficiencia administrativa y jurídica de la historia, al menos desde la configuración del nuevo sistema electoral del 2008, e inclusive hacia atrás la historia moderna, por así llamarlo, los años 90, donde ya se tenía una conciencia de lo que es la administración electoral técnica, tampoco presentaban tantos problemas. Pero nada, es un sistema que lamentablemente es caduco, es difícil de interpretar, es difícil de ejecutar, más aún cuando hay cálculo político, ¿sí? Es un sistema diseñado constitucional y legalmente para que sea específico y para que sea técnico. Los organismos CNE y TC están llamados a que sean técnicos desde la configuración. Es una configuración que viene de un modelo mexicano que se adoptó y inclusive, ¿sabe de quién? De sugerencias de las Naciones Unidas para la estabilidad democrática latinoamericana. Pero una vez que se empiece a inmiscuir el tema político en algo técnico, tenemos una desnaturalización del sistema y ahí comienzan con estos baches. Yo nunca he visto un proceso electoral así marcado por indecisiones, falta de motivaciones, ilegalidades, conveniencias, etcétera, etcétera, etcétera. Y a mí también me han criticado mucho como a ti, Alexis, ¿sí? Me han dicho, eres un crítico del proceso electoral. Ok, sí somos críticos, pero somos propositivos. Al menos estamos diciendo y nosotros estamos dotando de legalidad o de secuencia del proceso electoral. ¿Por qué? Porque la falta de vocería también institucional es un problema gravísimo, ¿sí? Nosotros acudimos como analistas, ustedes como medios o quienes estamos siguiendo el proceso electoral a la vocería institucional y realmente nos toca acudir a colegas suyos, a colegas míos, para tratar de vislumbrar qué es lo que está pasando y dar una interpretación y luces de lo que pueda suceder, porque también hay una falta de vocería absoluta, y es ahí cuando yo creo que no estamos siendo críticos, sino que estamos siendo críticos, pero propositivos. Doctor Rom, hay un elemento que todavía debemos tomar en cuenta. 4 de los 5 consejeros del CNE enfrentan una posible destitución de sus cargos, esto por el tema de justicia social y la sentencia de primera instancia del juez Ángel Torres. Aún falta que se pronuncie el pleno del Tribunal Contencioso Electoral. Como están las cosas, yo no me sorprendería que esto ocurra hasta antes del 7 de febrero. ¿Usted cree que esto es posible y qué pasaría si esto pasa, si esto se da? No, yo creo que no se va a pronunciar antes del 7 de febrero, definitivamente no. La infracción electoral fue, como usted bien lo señala, pues tiene una sentencia de primera instancia dada por el juez Ángel Torres con las sanciones más altas que establece la norma, ¿no? Pero esta fue apelada por los consejeros, por los 4 de los 5 consejeros. Es una apelación interna y entiendo que se trató de configurar ya el pleno que tiene que juzgar, pero existe un pedido de recusación y existen excusas de ciertos jueces. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El TC primero tiene que evacuar los pedidos de recusación nombrando a otro juez para que así los vaya evacuando y tiene que también ir aceptando o no las excusas de determinados jueces hasta que tenga un pleno competente, que en este caso ya va a ser
a través de jueces suplentes, y una vez conformado un pleno competente que no tenga excusas, o no, bueno, excusas no, porque ya no tendría excusas, sino recusaciones, empezar con el juzgamiento. Ni siquiera hay un sorteo de las recusaciones, por lo tanto yo creo que de aquí al domingo no va a pasar. Y las infracciones tienen otra cosa, otra particularidad, estimada Licenia, que tienen 30 días para ser juzgada, pero en el momento de existir recusaciones, este plazo se suspende. Ahora sí, esperemos que tampoco entremos en este juego de excusas y recusaciones por parte del propio CNE, porque no sería nada extraño, Licenia Alexis, que empiecen a recusar y a recusar y a recusar a los jueces hasta dejar sin quórum a ese tribunal y por lo tanto no exista juzgamiento de la infracción. Porque esta infracción, yo creo, a mi modo de ver, muy personal, tiene que ser juzgada inclusive desde a la justicia ordinaria le gusta en este último tiempo utilizar una cosa, una sanción ejemplificadora. Esperemos que también la justicia en el ámbito electoral dé una sanción ejemplificadora ante tanta falencia que ha tenido el CNE, ante tanto irrespeto al principio de legalidad y ante tanto irrespeto de la democracia. Entonces, yo creo que sí debería darse. De hecho, yo considero que los 4 de los 5 consejeros son sujetos sancionables. Tal vez la sanción podría ser modulada, pero al menos que se dé en este sentido, ¿no? Pero ojo, yo sí tengo ese temor de que con tanta excusa y con tanta recusación que se han dado a los jueces, inclusive buscando las costuras personales de cada juez, ese juzgamiento se quede sin quórum. Y eso va a ser nuevamente muy grave para la democracia. Sería un proceso de nunca acabar. Muchísimas gracias, doctor Ron.